Bueno, Master, nada, saludarte, compadre, y principalmente eso, agradecerte que hayas accedido a dedicar un tiempo a ello. Sé que tienes la agenda apretada, terminaste el torneo ahora recientemente, el de León y eso, y nada, muy agradecido, muy contento con esta oportunidad. Yo creo que mucha gente le va a gustar y lo van a disfrutar, entonces vamos a ver cómo yo me estoy iniciando Nada, como entrevistador, esperemos que todo salga bien. gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. Un placer poder compartir así de esta manera. Así que espero que la gente lo disfrute sobre todo. A ver, Master, bueno, cuéntanos un poco justo sobre el torneo de León que terminaste ahora mismo y bueno, lo seguimos aquí en el canal, comentamos la semifinal y la final, creo que jugaste muy buena partida ahí, buen nivel y bueno, lograste la victoria en el torneo, que es también el principal el objetivo, me imagino. Sí, pues la verdad es que contento con las dos cosas, ¿no? Primero con que pude ganar el torneo, que es un torneo bastante tradicional, un torneo que han ganado jugadores eh, campeones mundiales, ¿no? Pablo lo ganó muchas veces, o en alguna ocasión, Anán creo que fue el que lo ganó un poco más en más ocasiones. Y bueno, ganar un torneo así siempre, por supuesto, es una alegría, ¿no? Y también el hecho de que juegue buenas partidas, sobre todo después de haber venido de un par de torneos en este formato online, donde las cosas no se me habían dado muy bien. El torneo de las naciones, el Online Nations Cup, la verdad es que terminé jugando solamente 4 partidas porque jugué bastante flojo. Y después jugué un par de matches con Caruana. El primero me fue fatal y el segundo, a pesar de que jugué un poco mejor, el resultado igual fue malo, perdí el match. Así que poder jugar un poco mejor en este torneo fue definitivamente bueno. Creo que es un reto de este nuevo formato, por lo menos para mí, que nunca lo practiqué demasiado. Sí lo practicaba en ocasiones, pero, y me refiero al ajedrez online, ¿no? Para mí poco complicado de inicio porque noto que es un tanto diferente al ajedrez normal, en el sentido de que no tienes a tu rival delante, es un poco más difícil lograr concentración y varias cosas más, requiere otro tipo de habilidades a veces, sobre todo cuando te queda poco tiempo con el mouse y tal, y para gente como yo que no nos criamos digamos, jugando por internet, sino más bien en vivo, pues es un poco complicado. Así que sí, en general contento doblemente por ganar un torneo como ese tan importante y también por el hecho de haber jugado buenas partidas. Bueno, Master, a ver, pero este torneo lo había jugado antes en vivo, o sea, presencial, o me parece que jugaste algún año, ¿no? Sí, jugué en una ocasión en el 2010. El torneo era el mismo formato exactamente, creo que lo han mantenido así durante años. O sea, 4 jugadores, 2 semifinales y los ganadores se enfrentan en la final. Y en aquella ocasión perdí la semifinal contra Ronino. Recuerdo que Gelfand le ganó a Vallejo la otra semifinal y luego jugaron Gelfand y Armenia en la final y ganó Gelfand el torneo, si mal no recuerdo. Fue en el año 2010, había sido mi única participación en el torneo. Eso me parecía, exacto. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad también muchos años, un poco antes, incluso eso, el 2006 que jugué. 2006 me acuerdo que Sí, jugaste con Anand. más interesante con Anand. Bueno, que en esa época y más los ritmos rápidos era invencible, pero bueno, yo hice un match interesante en el Sí, recuerdo 2006. que te batiste ahí y hubo que ir a desempate o algo así. No sé si Sí, te ganó en Blitz, sí, ¿no? sí, O en Armagedón o algo así, pero le exacto, ganaste sí, una de Blitz sí. y lo tuviste en un momento contra las cuerdas casi, ¿no? Sí, Tuviste sí, arriba sí, en el sí, match. tuve buenos chances, sí. Ni yo me lo creía, pero bueno, en un momento sí lo tuve ahí, jugué interesante ese match. Oye, Master, bueno, la siguiente pregunta es en base a eso. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, debido a la situación justo especial que hay, el tema de que se ha sobrecargado, ¿no? El tema del ajedrez online, se están haciendo de momento casi todos los torneos. ¿Qué tú crees que sea positivo y negativo al mismo tiempo para el ajedrez y cómo tú lo ves esta situación? A mí me parece complicado, ¿no? O sea, en el sentido de que, como te decía, yo al menos lo siento bastante diferente al ajedrez tradicional, en el sentido de que, digamos, creo que hay una parte psicológica ahí relacionada con estar presente, con tener a tu rival delante, la atmósfera del torneo, la sala de juego, los demás jugadores, el nivel de concentración no es el mismo. Y bueno, creo que hasta cierto punto
somos afortunados los ajedrecistas en poder seguir jugando torneos y tener la posibilidad de seguir haciendo lo que hacemos en un tiempo tan complejo como este. Pero por otro lado me parece que me gustaría que volviera al ajedrez tradicional lo antes posible, porque creo que es mucho mejor desde todos los puntos de vista. No sé, me parece que también este tipo de formato online se presta mucho para hacer trampas y tal, y quizás en los torneos de más nivel y de pocos jugadores donde hay más control y se puede controlar un poco más eso, digamos que se puede mantener a raya o evitar de todo, pero ya en torneos donde hay muchos más jugadores y se hace mucho más difícil tomar medidas para controlar que la gente no juegue limpio y tal, es muy complicado, ¿no? Y ese es otro aspecto que, en mi opinión, siempre ha golpeado mucho el ajedrez online, porque el ajedrez online, bueno, las ventajas evidentes son que puedes practicarlo desde la casa, puedes jugar a cualquier hora prácticamente, puedes jugar desde tu casa contra un jugador que está en otro continente, pero creo que ese ha sido uno de los aspectos que siempre ha frenado un poco, o sea, ha evitado que el ajedrez online gane más popularidad y se emplee más a la hora de hacer torneos oficiales y tal, porque me parece que es casi imposible controlar eso, ¿no? El hecho de que alguna gente pueda no jugar limpio y no siguen el ajedrez tradicional, ¿no? Mucho más fácil controlar eso. Sí, yo creo que eso que explicas es clave, digamos, de las cosas negativas, ¿no? El tema de las trampas, que es difícil, muy difícil de controlar, y se han visto casos, es triste, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, yo señalaría eso, que quizás como positivo es que ha ayudado en la difusión mayor del ajedrez y le ha dado oportunidades a muchos más jugadores que quizás que se enfrenten en torneos a jugadores de la élite, porque han accedido, al no tener la posibilidad de muchos jugadores, bueno, de fuerzas reconocidas, juegan a estos torneos abiertos porque hay que mantenerse jugando y eso, pero sí, sin duda, yo me imagino que, y de acuerdo contigo, yo también disfruto mucho más el ajedrez en vivo y tu caso evidente, yo creo que me imagino que sí, estoy de acuerdo que debe estar deseoso ya de enfrentar el próximo torneo en vivo. Esperemos que esto que se acabe rápido, ¿no? Por supuesto que siga el ajedrez online, que hace falta y es bueno, pero que lleguen. Sí, ese es el tema, ¿no? Yo creo que siempre, de hecho, desde hace mucho tiempo existe y es válido como una alternativa, pero quizás darle ya una connotación más seria y ponerlo a nivel de los torneos tradicionales es complicado, sobre todo por ese tema del control antitrampa, ¿no? Que me parece... Sí, evidente, sí. Bueno, Master, vamos a ubicarnos ahora, a comenzar desde que nos cuentes un poco tus comienzos en el ajedrez y eso. Yo creo que es una cosa que muchos, algunos pueden conocer un poco, pero bueno, siempre es interesante. Y, o sea, comienzo con esa pregunta. ¿Cómo llega Lenier Domínguez al ajedrez? ¿Cuál es su primer contacto con el juego de ajedrez? Yo siempre recuerdo haber empezado cuando mi papá me enseñó, o sea, cuando tendría quizás unos 7 años o algo así. Mi papá me enseñó porque él sabía jugar, nunca fue un gran ajedrecista, pero sí sabía mover las piezas, sabía las reglas y me enseñó a jugar ajedrez como mismo me enseñó un poco a jugar pelota, como mismo me enseñó algún otro deporte. Por supuesto sin muchas pretensiones ni nada por el estilo, simplemente para enseñarme algo nuevo y que fuera positivo. Pero se dio la coincidencia de que por esa época yo estaba en tercer grado, eso sí lo recuerdo porque recuerdo el aula donde estaba, cuando el profesor de ajedrez de Winnie, o uno de los profesores de ajedrez de Winnie, Raúl Pérez, que es muy famoso y sobre todo los cubanos lo conocen bien, él iba a todas las aulas de primaria en esa época a enseñar el ajedrez a los niños, ¿no? Daba como si fuera un turno de clase de 45 minutos, creo que incluso un poco menos, y enseñaba las reglas del ajedrez, invitaba a los niños a ir a la academia, ¿no? Que les interesaba. Y ya teniendo, o sea,
habiéndome enseñado mi papá hacía poco tiempo antes y después de verlo a él explicar el juego, la verdad es que me captó mi atención rápido y inmediatamente empecé a ir a la academia, que por cierto me quedaba muy cerca de la escuela primaria donde yo vivo. Y bueno, a partir de ahí ya se hizo un hábito. Siempre mi papá y mi mamá me recogían en la escuela y me llevaban a la academia. O sea, Y ahí pasaba. podemos decir que 50% Aurelio y 50% Raúl son los principales Sí, descubridores, ¿no? Los que descubrieron a Liniers entonces, ¿no? Está compartido eso. sí, en cuanto a descubrirme, creo que se comparten ahí, porque ya te digo, mi papá me enseñó un poco antes, pero ahí fue una coincidencia inusual, que justo por esos tiempos Raúl fue al aula y enseñó al ajedrez y ahí empezó todo. Mira qué interesante. Bueno, ¿y cómo tú crees que te influyó en esa etapa de tus comienzos, justo tener esa facilidad, el ambiente ese de Winnie, donde había tantos jugadores, entrenadores, buenos jugadores, maestros FIDE, maestros internacionales, además de los entrenadores y eso? ¿Crees que eso fue importante? ¿Hasta qué punto decisivo, no? En tus Bueno, comienzos. eso fue clave, obviamente, mirando sobre todo desde ahora, lo veo más claro aún, ¿no? Pero digamos que fue así, ahí empecé yo a ir a la academia y bueno, inmediatamente me gustó mucho el ajedrez, tú sabes de eso perfectamente, el ajedrez te cautiva en un momento y bueno, sientes esa pasión y ese amor por el juego desde el inicio en mi caso, y eso se fue incrementando siempre, nunca dejó de incrementar. Creo que una de las razones para que eso fuera así fue la influencia de Raúl primero, que era un amante del ajedrez como pocos, ¿no? Un tipo de eso que tiene una biblioteca inmensa de ajedrez, puede estar hablando de ajedrez de 12 horas seguidas y te motiva, te habla de los grandes jugadores, te enseña partidas en los libros, te presta libros. Yo tenía acceso a la biblioteca de él, que era, en esa época no era, o sea, era tremenda ayuda, ¿no? Porque no era fácil conseguir un libro de ajedrez, digamos, si tú vivías en un lugar donde no hubiese cultura o movimiento ajedrecístico, era bien complicado. Y con él tenía pues la biblioteca de él entera a disposición mía, bueno, no solo mía, sino de todos sus alumnos, pero obviamente yo siempre me interesó mucho y ya mi rutina en un momento recuerdo que era no solo de la escuela a la academia, sino que después por la noche hacía mi papá llevarme a casa de Raúl y ahí pasaba me podía, o sea, si no me llevaban podía estar hasta las 2 de la mañana o probablemente hasta el otro día ir jugando partidas rápidas o simplemente estudiando o viendo partidas con él. Y sí, yo creo que ese impulso inicial cultivó en mí ahí ese amor genuino por el ajedrez y el deseo de aprender más y más. Y después, por supuesto, el ambiente general de Winner era también muy favorable para cualquier jugador que empezara en esa época, porque había jugadores de diferentes categorías, había buenos maestros internacionales, por ejemplo estaba Carlos Manuel, que después un poco más adelante cuando quizás yo tuve un poco más de nivel, me ayudó mucho también, guiaba un poco con el entrenamiento, estaba Ian, estaba Alemán y estaba Dagoberto, que era el otro profesor principal de Winner y también me ayudó mucho y me guiaba mucho con el entrenamiento en una época. O sea, todo el ambiente ajedrecístico de Winner fue clave, yo creo, en mi carrera y en mi desarrollo, sobre todo en esa etapa inicial. Sí, sin duda es una gran suerte, ¿no? Estamos hablando de Winnie que, vaya, que es un pueblo como tal, no es una capital, no es La Habana, digamos, y eso, y realmente es importante, ¿no? Eso que se dio esas condiciones de que justo en ese pueblo esa gran cantidad de jugadores, y bueno, el tema de Raúl y eso. Siendo, bueno, tú con esas edades en tus comienzos, bueno, 8, 9, 10 años, todo ese ambiente y todo ese trabajo de jugar ajedrez, de estudiar y eso fluía de una forma natural en ti. ¿Cómo tú, esa pasión tú sentías, si pudieras ubicarte, ¿no? En algún momento te sentiste presionado o sencillamente tú lo hacías porque esa era la actividad que con tu edad tú querías estar realizando y era que te gustaba y punto?
Sí, era así, totalmente. No, nunca sentí la más mínima presión. A esa edad yo creo que es muy difícil que uno ni siquiera se ponga metas o piense un poco más adelante, no, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, cuando sea más grande. Uno simplemente hace lo que quiere hacer en ese momento y ya te digo, yo desde el inicio sentía esa pasión por el ajedrez, por aprender algo nuevo, descubrí que había un mundo ahí entero de posibilidades que me interesaba y lo hacía de forma totalmente espontánea. De hecho, para mi familia, ¿no? Recuerdo que mi mamá en un momento y mi abuelo y tal pensaban, pero eso no es normal que el niño esté tanto tiempo con un libro ahí mirando ajedrez o lo que sea, no sé, que juegue un poco pelota, que salga a la calle, es lo que hacen los demás, o los caniques, o cualquier otra cosa, pero la verdad es que me gustaba el ajedrez y quería siempre, o sea, tenía el deseo ese de aprender un poco más, ¿no? A través del estudio, en esa época con los libros, por supuesto, la computadora no entró en mi campo de visión hasta un poco más tarde. Pero sí, yo creo que fue algo que me ayudó mucho y que, como te decía, se fue siempre incrementando, siempre se mantuvo ese amor por el ajedrez y todavía, la verdad es que me motiva siempre tratar de aprender algo que no sepa o tratar de mejorar mi juego simplemente, ¿no? Claro, porque a mí ese tema me gusta y entonces yo también me ubico porque a ti te debe pasar lo mismo que en muchas ocasiones te preguntan padres, dame un consejo para ayudar a mi niño, tienes de alguna forma conocimiento, contacto sobre los niños que están iniciando y yo por lo menos trato de remontarme a cuando yo empezaba en el ajedrez, ¿no? Entonces realmente en algún momento lo hemos hablado incluso, que lo mío era igual parecido, yo desde que conocí el ajedrez, más bien tenían que arrancarme del tablero porque era natural, yo quería estar ahí, me gustaba, no tenía que esforzarme, pero a veces veo, por ejemplo, que hay algunos padres como que tú ves que le están imponiendo demasiado, ¿no? Entonces si el niño no tiene esa pasión, puede ser algo muy negativo para él, ¿no? Que hemos visto, yo estoy seguro que tú también, casos de padres que quieren como forzar a los niños y no es normal que un niño con 9, 10 años se pase 4 horas, 5 horas leyendo un libro de ajedrez y cosas así, ¿no? Yo creo que tiene que ser una combinación de que el niño tenga la pasión y los padres guiarlo de la mejor forma, ¿no? Y yo creo que sí, que tu caso, por supuesto, es uno de esos que no es lo común, ¿no? Que un niño con esa edad sí disfrute tanto, pasar tanto tiempo en el ajedrez y al mismo tiempo es lo que hace falta, yo creo, principal para... Exacto, eso, a mí también me preguntan mucho sobre eso, ¿no? ¿Qué consejo? O sea, de varias formas me hacen preguntas, no exactamente iguales, pero que todas van al mismo tema, que tiene que ver con el desarrollo de los niños, jugadores muy jóvenes, que algún consejo o cómo deben enfocar el ajedrez. Y yo siempre trato de recalcar eso, que ese amor por el ajedrez, esa pasión, te lleva a hacer lo que se necesita hacer para triunfar, que es trabajar duro. O sea, si tú no... para mí el hecho de trabajar duro no era una carga, no era algo que hubiera que obligarme. Yo simplemente lo hacía y lo disfrutaba, que es lo ideal, ¿no? Porque estás haciendo lo que te gusta y a la vez estás haciendo lo que es necesario para tratar de tener éxito, ¿no? De mejorar en lo que haces. Pero si ese proceso es natural y se da de esa manera, en que tú disfrutas el ajedrez, disfrutas el estudio, porque yo la verdad es que no era que disfrutara ir a jugar a la academia o jugar torneos, simplemente disfrutaba mucho eso, de estar con un libro de ajedrez y aprender de los grandes jugadores y toda ese amor por la cultura ajedrecística, que por eso te digo que creo que Raúl jugó un papel ahí clave en inculcar eso en mí, aunque obviamente también es parte de lo que a uno le gusta, ¿no? La vocación que tiene uno y la verdad es que en ese sentido fui afortunado porque tuve ese amor por el ajedrez desde pequeño y creo que eso es clave, sí, en los niños sobre todo, y siempre doy ese consejo, ¿no? Tratar de asegurarse bien de que uno disfruta el ajedrez y que realmente le interesa y que está dispuesto a invertir tiempo en eso sin presión, sin que nadie te lo exija, ni mucho menos, o sea, simplemente exacto, sí, porque te gusta, ¿no? Coincidimos plenamente. Bueno, la siguiente pregunta va por ahí más o menos, pero ¿sentiste en algún momento o entendiste
¿tienes definido, vamos a decirlo así, un momento que tú dijiste, me voy a dedicar por siempre a esto, esta va a ser mi carrera? ¿O más bien las cosas fueron sucediendo de forma natural, fluida, digamos? Yo recuerdo que, o sea, no recuerdo un momento así, digamos, que yo haya dicho, bueno, ahora sé ya que me voy a dedicar al ajedrez, pero porque uno a esa edad no, me parece que no hace, digamos, por lo menos yo no me veía haciendo planes a largo plazo, ni mucho menos, no haciendo lo que entiende en ese momento. Pero sí te puedo decir que fue bastante rápido. O sea, yo siempre digo, y por todo esto mismo que hablamos, ¿no? Y estoy seguro que en el caso tuyo es igual. Y con respecto a lo que hablamos antes, creo que en la mayoría de los casos, cuando tú miras a los jugadores por ejemplo, los campeones del mundo, a un nivel más alto, obviamente, pero o todos los jugadores que se han hecho grandes maestros y han llegado lejos, siempre van a tener parte de esa cualidad, ¿no? De haber sentido una pasión por el ajedrez que los impulsó a trabajar duro. Y yo me tomé el ajedrez muy en serio desde temprano, desde esa edad, cuando tenía ya 8 o 9 años, me imaginaba que sí, que era lo que iba a hacer. Y con los torneos, por supuesto, uno se motiva más, ¿no? Me empezó a ir bien en los primeros torneos escolares, digamos. Recuerdo, por ejemplo, los primeros torneos buenos que tuve fueron en la provincia, era provincia baja en ese tiempo. Jugábamos pioneriles o torneos escolares, provinciales, y la verdad es que desde el inicio me fue muy bien. Y no sé, gané los provinciales, haciendo scores altísimos. Me acuerdo que en el año 92, 93, fue justo antes del primer escolar, que bueno, ya hablaremos después de los escolares de Morón y tal. Justo antes de ese torneo tuve un provincial ahí que hice como 13, 14 o algo así, jugué súper bien. Y eso, por supuesto, cuando empiezas a tener resultados, te anima un poco más, ¿no? Claro. Y te motiva un poco más. Sin duda. Bueno, producto a todo eso, yo me imagino que te convertiste en un personaje, como decimos en Cuba, muy joven, ¿no? Evidentemente no era normal que un niño tan joven logrando tantos resultados, ¿no? En el ajedrez, me imagino que habrá sido algo inmenso, y eso conllevó a que hacerte famoso no solo en tu pueblo de Guine, sino en todo Cuba, a muy temprana edad. ¿Cómo sentiste tú, cómo tú llevaste siendo un niño tan joven ese tema de la fama? Digamos que todo el mundo te conociera, que en el aula quizás te ausentabas porque tenías que ir a los torneos mientras los otros niños estaban en sus actividades normales. Ese tema de ser una persona reconocida, ¿no? Desde tan niño, ¿eso cómo tú lo viviste? ¿Cómo lo sentías? ¿Como algo positivo? ¿Te adaptaste bien o no? Yo creo que me adapté bastante bien, en parte porque como era tan niño, creo que ni siquiera pensaba mucho en eso, ¿no? Yo estaba ahí en lo mío y no le prestaba mucho, o sea, no pensaba demasiado en eso. Yo creo que el primer momento donde pude sentir eso, quizás que era un poco más famoso y tal, porque por ejemplo cuando iba a los escolares en los años 93, 94, después yo regresaba al aula y la verdad es que no había grandes cambios. Pero sí recuerdo, por ejemplo, en el año 98, cuando jugué el grupo tercero de Capablanca o algo así, que fue justo cuando completé el título de maestro internacional. ¿Tú jugaste ese torneo también? Sí, 98, sí. En la Villa Panamericana. En la Villa Panamericana, sí. Yo había hecho media norma de maestro internacional antes en el torneo de Guine, en el año final del 97, y en el 98 gané ese torneo, el Capablanca, y me hice maestro internacional. Y en Guine me hicieron un recibimiento ahí grandísimo, y me llevaron a uno de los teatros de Guine, y había cantidad de gente, y yo tuve que hablar en público ahí, creo que por primera vez. Y eso me acuerdo que fue un choque duro con ese tipo de situación, ¿no? Donde la gente te está reconociendo y tú sientes que eres un poco famoso. Pero por lo general la verdad es que me fue bastante bien, ¿no? En parte también porque Guine es un pueblo pequeño y la verdad es que siempre la gente me conoce, o sea, la gente se conoce y las amistades mías básicamente fueron las mismas siempre. Y después que quizás empecé a tener un poco más de reconocimiento en el ajedrez y tal, mis amigos seguían siendo los mismos. Así que por esa parte me ayudó el haber tenido un ambiente familiar y de amigos
relativamente o sea, no podemos decir y conocido. Que fue una carga muy pesada ni nada de eso. No creo. Ah, bueno. Está bien. Oye, Máster, a ver, en esa etapa, bueno, de formación joven, me mencionabas, por supuesto, el tema de Raúl, la gran biblioteca. Sabemos que nosotros nos formamos principalmente con los libros, estudiando ajedrez, estudiando los clásicos. ¿Podrías mencionarme, digamos, algunos libros que fueron clave, que tú dijiste, este libro me marcó así en esa etapa, o estos libros, o algún autor? Sí, claro, recuerdo. Yo siempre menciono los tomos de Grau, por ejemplo, fueron, yo creo, de los libros que más influyeron en mi niñez, en mi etapa ahí de formación de inicios, porque los tomos de Grau son, o sea, no son libros como, digamos, una colección de partidas o algo así, sino que son un intento de hacer de dar una enseñanza un poco más general acerca de las ajedrez. Trata de abarcar, digamos, todo, ¿no? Empieza por un poco más el juego táctico, digamos el tomo 1 y 2, que el tomo 1 es más básico, ¿no? Pero el 2 es más bien táctica simple primero y después un poco más compleja. Y después los tomos 3 y 4 son un poco más de estrategia, de juego posicional, y todo como que trata de darte una estructura general de lo que es el ajedrez, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fueron libros que me aportaron mucho y que me ayudaron inmensamente. Otro libro que recuerdo con mucho cariño de esa época son los libros de Alekhine, los libros de partida, la selección de partida de Alekhine, los dos libros. Lo recuerdo en un formato de esos súper antiguos, los libros viejitos, ahí las páginas había que cuidarlas bien porque estaban ya, pero me gustaban mucho. Alekhine tenía un estilo de eso súper bonito, ¿no? Jugaba, era estilo combinativo, pero también era una bestia posicionalmente, era un estilo bastante universal, yo creo, los primeros estilos así universales de la gente de ese tiempo. Y yo creo que yo siempre digo esos dos libros, o sea, los tomos de Grau y los libros de Alekhine fueron los que más me marcaron en esa época de mi inicio. Sí, yo creo que casi todos los jugadores cubanos de nuestra época y anteriores, ¿no? se relacionaron con esos libros. Yo todavía tengo a veces algunos debates sobre algunas personas que dicen que no son importantes. Yo también recuerdo eso con mucho respeto, ¿no? Y sé reconocimiento porque sé que me aportó mucho los tomos de Grau en la EIDE, que varias veces los leí, los Alekhine, por supuesto. Y claro, hay que ubicarse en la época que fueron escritos esos libros, ¿no? No puedes compararlo con el ajedrez actual y lo que hay ahora, pero incluso ahora tiene su vigencia, ¿no? Yo creo que sí, yo de hecho los tengo todavía porque a mí me gusta tener ahí siempre los libros y eso, y me gusta, ¿no? Leer libros y esos libros que yo leía cuando era niño. Y a mí me parece que todavía tienen cosas que aportar, sobre todo a un niño que está empezando a jugar ajedrez y no tiene ni idea de conceptos y de cosas que son, digamos, fundamentos del ajedrez. Me parece que un libro de eso aporta mucho más que ponerte a quizás enseñarle variantes ahí de apertura en la computadora y eso. Claro, porque yo todavía, bueno, con los alumnos que tengo y eso, siempre lo recomiendo porque es difícil entender para ahora la juventud que crece con los módulos y los ordenadores que es importante los libros, que lleva su tiempo, que hay cosas que no la vas a entender, que los libros te van a explicar para que entiendas la jugada que te dice el módulo, ¿no? Pero yo sí, yo lo recomiendo y altamente le doy un valor, ¿no? Evidentemente. Bueno, Máster, a ver, nosotros comenzamos a jugar más o menos los juegos escolares de forma similar en edades y tiempo y eso. ¿Tú recuerdas la primera partida que jugamos y el escolar? Sí, claro. No, tristemente no conservo la partida. Yo creo que tú tampoco la conservas, ¿no? No. Yo no. Es triste porque de esa época no conservo prácticamente ninguna partida. O sea, fue en el año 93 en Morón, en Ciudad Ávila. Sí. Fue para mí el primer torneo nacional escolar. Yo tenía, creo que 9 años, tú tenías 10 o algo así, ¿no? En ese momento. Sí. Pues yo tenía 10 y tú tenías 11, algo así. 10 y 11, sí, 10 y 11. Y fue la primera ronda, o sea, me acuerdo que fue en la primera ronda. Me acuerdo de las 10 o 15 primeras jugadas de la partida. Yo iba con blanca y fue una Naido con alfil G5.
y la variante de dama B6, la variante del peón envenenado. Sí, no, ahí o sea, que me comiste la dama relativamente rápido, con una variante. O sea, en realidad sí, gané una pieza, ¿no? Porque tenías que comer un caballo por E4 después, sí, que la dama en B2 se quedó encerrada. Exactamente. Yo recuerdo que había visto, sí, ideas muy generales sobre eso, pero la verdad es que sí recuerdo la partida. Una lástima que yo no conservo las partidas, no solamente esas, sino partidas de esa época con otros jugadores que después se hicieron grandes maestros de la generación de nosotros, como Neuri, por ejemplo, claro. Con Yuri en ese torneo. Yo recuerdo que perdí con Yuri una Chekhov, me hizo la variante. Yo quería jugar la Naidor igual y me jugó dama por D4 en vez de caballo por D4, que era una variante que él hacía mucho en esa época. Y me acuerdo de Yuri ahí, ya un jugador técnico en esa época, ¿no? El tipo me ganó un final ahí, no me dio mucho chance. Pero sí, la verdad es que me duele mucho no conservar las partidas de esa época porque sería bonito. Sí. Yo recuerdo igual, la mayoría no la recuerdo ni no tengo ninguna, sí algunas, por ejemplo, igual en ese torneo con Yuri que me jugó un dragón, yo jugué con Blanca y fue tabla, con Neuri fue tabla, porque bueno, increíble ese que sucedió que éramos tercer tablero y coincidimos todos nosotros ahí, ¿no? La partida esa quedó contigo, porque en esa época recuerdo que tuve varios duelos sicilianos, bueno, entre nosotros y con Neuri también, ya era un problema de honor también, ¿no? Que uno entraba en el alfil G5 aquel ahí, a veces. Yo jugué Naidor con alfil G5 contra Neuri ahí, yo con Blanca y perdí. Creo que me hizo la variante, no estoy muy seguro, pero creo que me hizo la variante de dama C7 rápido y yo comí en F6, comió de peón ahí. O alguna variante parecida a esa, pero sé que me ganó bien ahí, me contraatacó ahí en el flanco de dama y me ganó. No, yo le gané a Neuri, pero quedé mal de apertura. Fue alfil G5 la Naidor y una variante ahí que me metió un ataque rapidísimo y quedé mal, pero después sobreviví ahí y le gané milagrosamente. Bueno, en ese torneo, fue en el 93 en Morón, en Ciudad Ávila. Yo tenía 11 años y bueno, tú 10 años, Neuri un año más, igual que Yuri. ¿Cómo fue tu selección para el equipo máster? Porque bueno, estamos hablando de un escolar 13 y 14, porque por ejemplo en mi caso en las Tunas fue problemático porque claro, yo no era 13 y 14 y habían otros jugadores ahí en la EIDE con más edad y eso, y aquello causó un problema. Pero bueno, en tu caso... Igual, sí, ¿cómo fue? Muy parecido en mi caso, o sea, como tenía 10 años nada más, fue todo un problema eso para la decisión de si llevarme a mí o no, porque yo había ganado el provincial 13 y 14, lo que te comentaba antes, ese mismo año con un score de eso buenísimo, o sea, creo que hice 2 tablas y gané las demás, y en ese momento los torneos eran larguísimos, se jugaban 15, 16 partidas o algo así, y no me acuerdo si hice 12 de 14 o 13 de 14, en el provincial de categoría 13 y 14, teniendo 9 o 10 años. Entonces, por un lado, no querían dejarme porque, bueno, después de haber ganado el provincial de esa manera, pero por otra parte había jugadores que estaban en la IDA y no estaban en la IDA en ese momento y tenían un poco más tenían más edad que yo y tenían un poco más de experiencia que yo. Y fue todo un dilema ahí para ver si me llevaban o no, pero al final me pusieron en el equipo y me pusieron como tercer tablero. O sea, se dio la coincidencia, lo que tú decías, de que varios jugadores que después nos hicimos grandes maestros coincidimos ahí, no en el primero, sino en el tercer tablero. El primer tablero estaba duro también, por cierto, pero nosotros coincidimos en el tercero. Sí, sería interesante algún día, ¿no? Preguntarle a Yuri y a Neuri, porque bueno, ellos en teoría tampoco eran 13 y 14 de categoría, ellos tendrían 12 años, iban a cumplir 12 o tendrían 12 años. Y de igual forma, a tempranas edades comenzamos a participar en los campeonatos del mundo por edades, jugamos varios cadetes en España. ¿Y qué me puedes decir de estos torneos? ¿Tú crees que fue importante para tu desarrollo posterior el hecho ese de tener contacto desde joven con los principales jugadores del mundo de tu generación? Yo creo que sin duda, eso siempre ayuda, ¿no? Yo creo que al final el desarrollo ajedrecístico de uno es una mezcla ahí de muchas influencias, ¿no? Tú vas creciendo a medida que vas teniendo más experiencia, que vas jugando más torneos
y mientras más contacto tienes con jugadores que son buenos y que puedes aprender de ellos, mejor va a ser, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en el primer torneo mundial por edad que jugué, fue en el año 96 en España. Era un mundial sub-14, o sea, 13 y 14 estamos hablando. Había ya jugadores que después fueron de élite, ¿no? Y que en ese momento eran ya durísimos. Por ejemplo, Bacro en ese momento era la estrella, era gran maestro ya en ese momento. ¿Ese fue España o Francia? No, el primero fue en Menorca, en España, en el año 96. Y ahí el Bacro era el favorito, yo creo que tenía cerca de 2.500, quizás 2.400 y algo. Y tenía solamente, o sea, tenía menos de 14 años, tenía 13 años o algo así. Pero había otros jugadores también duros ya en ese momento, de los rusos, estaba Aronian, estaba por ahí, Grichuk, me acuerdo de Grichuk en varios de esos torneos. Y claro, ver a esos jugadores ya de cerca en ese momento, por supuesto que fue siempre una influencia positiva, ¿no? Te motiva, te inspira un poco a tratar de mejorar. Sí, yo también pienso que eso fue muy importante, ¿no? En el tema de ganar confianza y motivación, ¿no? Ambas cosas. Te motivas porque estás compitiendo, estás buscando lugares, estás conociendo eso, los mejores ajedrecistas de tu edad, del mundo, y al mismo tiempo eso te puede, sin duda yo creo que fue muy positivo, ¿no? Nosotros jugamos en 2 años seguidos en España y bueno, tenemos varias anécdotas y historias interesantes por allá. Pero bueno, te quería preguntar si recuerdas el día de las uvas plásticas. ¿Qué pasó ese día? Sí, bueno, eso es difícil de olvidar, ¿no? Eso fue, yo creo, bueno, fue en el año 98, en un mundial que fuimos juntos en España. Y yo jugaba, creo que, no recuerdo qué categoría jugaba, yo creo que a mí me pusieron en, no sé si sub 18 ese año. 18, sí. 18, y tú jugabas sub 16, nos pusieron en esas categorías. Pero bueno, llegamos ahí y lo que sí recuerdo que fue quizás la primera vez que nos exponían a una mesa buffet, ¿no? Y sí, eso fue un poco duro el choque para nosotros y la verdad es que yo lo que recuerdo es que en un momento veo unas uvas en la mesa que me parecían súper buenas y cogí las uvas y me fui para la mesa y bueno, recuerdo que pasaba un trabajo para arrancar una uva y comérmela, ¿no? Que difícil arrancar las uvas. Hasta que logro arrancar una uva y creo que me la llegué a meter en la boca y resulta que eran unas uvas que eran plásticas, estaban puestas de muestra ahí en la mesa buffet. Sí, es que fue increíble. Yo también, o sea, yo cogí las uvas y casi me rompo las manos porque durísimo los tallitos esos para arrancar las uvas. Pero claro, como estaban tan grandes y se veían tan buenas y novedosas, porque yo había visto una uvas pequeñas y eso en Cuba en algún momento, pero... Y sí recuerdo eso, cuando llegara a la mesa ya ustedes se estaban riendo ahí y las uvas rodando en el plato, entonces así, porque bueno, eran plásticas, era de la decoración. Estuvo cómico, pero bueno, sí, realmente fue un choque muy brusco ahí ese primer día que llegamos hambrientos y todo ahí, pero bueno, fue violento. Y nada, de esta forma terminamos esta primera parte de la entrevista. Estaremos con la segunda parte en breve, espero le haya servido de mucho, le haya gustado lo que han visto hasta ahora. Y no dejen de estar pendientes porque Leinier nos seguirá contando cosas interesantes de su vida del ajedrez. Así que nada, en breve seguiremos con esta importante entrevista y muchas gracias, no se olviden compartirlo.